Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. Como ya lo he estado diciendo, nos vamos a enfocar en hacer ejercicios tipo examen porque es lo último que me hace falta para reforzar. Entonces a continuación vamos a hacer un ejemplo más, ¿sí? Este ejemplo dice lo siguiente: la siguiente figura muestra el espectro de Fourier de una señal periódica. X de t. Literal A. Por simple inspección, ya voy a hacer el gráfico por si acaso. Por simple inspección determinar la serie de Fourier armónica que representa a X de t. Y literal B dice: por simple inspección esquematice adecuadamente el espectro de los coeficientes de Fourier complejos exponenciales. Ya esos vendrían a ser los enunciados, bueno, los que nos piden hacer. Ahora la gráfica es la siguiente. Tenemos el gráfico de los C sub k versus el tiempo, y este gráfico está definido de la siguiente forma. En 0, en k igual 0, tiene una longitud o una altura de 2. En 1 tiene una altura de 0. En 2 tiene una altura de 2 también. Y en 3 tiene una altura de 1. Y en 4 tiene una altura de 0. O sea, esta gráfica como tal es una señal, ¿verdad? Es el espectro de magnitud de una señal. En este caso tenemos lo que vendría a ser los C sub k. Los C sub k son los coeficientes armónicos, en este caso versus el tiempo. Aquí tenemos que analizar algunas cosas, ¿no? Pero ya de entrada podemos decir lo siguiente: los valores de C sub k que están aquí son valores reales, no complejos, ¿sí? Los valores de C sub k son 2, 0, 2, 1, es decir, los pares ordenados no son valores complejos sino valores reales, ¿sí? Es decir, para este caso, si lo vemos así, del orden t, c sub k, como un par ordenado, por ejemplo, para este primer punto, cuando t vale 0, el c sub k vale 2. Otro punto, cuando t vale 1, el c sub k vale 0. Otro punto, cuando t vale 2, el c sub k vale 2. Pero son valores reales, no son números complejos.
¿sí? Porque también estos valores que están aquí podrían ser números complejos de la forma a más bj, pero en este caso no lo son. Entonces, como no son números complejos, sino que son números reales, podemos decir que la señal es una señal real. Entonces, eso es una observación que debemos tener en consideración para la resolución. Porque en lo que es series de Fourier hay ciertas propiedades que se aplican para cuando las señales son reales. Entonces podemos decir que la señal es real. Bueno, también tenemos otro gráfico. En este caso asimismo versus el tiempo, pero vamos a tener el ángulo de los C sub k, o lo que vendría a ser el espectro de fase. En este caso tenemos lo siguiente. Para el punto 0 no tenemos ningún ángulo. Para cuando vale 1, para t igual a 1 no tenemos ningún ángulo tampoco. Para t igual a 2 tenemos un ángulo de menos pi. Y para t igual a 3 tenemos un ángulo de menos pi medios. Y para el otro punto, t igual a 4, no tenemos ángulo tampoco, ¿sí? Ese vendría a ser el desfasamiento, los desfasamientos de los coeficientes armónicos. Ahora, con estas gráficas nosotros tenemos que armar la forma de la señal armónica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para eso nosotros, porque eso es lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Por simple inspección o por observación determinar la serie de Fourier armónica que representa x de t. Para eso tenemos que partir de la forma de la serie de Fourier armónica, la cual tiene esta forma. X de t es igual a c sub 0 más la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de c sub k por el coseno de kw sub 0 por t más θ sub k. Si no me equivoco, la fórmula original es menos. Ya lo voy a revisar. Sí, la fórmula original es menos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, a partir de esta expresión que hemos tenido que recordar, obtener la expresión de la serie de Fourier armónica. ¿Cómo hacemos esto? Revisando, ¿no? C sub 0, ¿qué es? Vamos a hacer uno por uno. En este caso, C sub 0 es el coeficiente C, pero cuando k vale 0. O sea, es como C sub k, pero cuando el k vale 0, nosotros tenemos el C sub 0. Entonces, cuando k vale 0, si nosotros decimos que, por ejemplo, que los k son estos valores de aquí abajo, k igual 0, k igual 1, k igual 2, k igual 3, k igual 4, el C sub 0, que vendría a ser el C cuando k es igual 0, vendría a ser este de aquí. En C sub 0 tiene una amplitud de 2, entonces aquí vendría a ser el C sub 0, tendría un valor de 2 más. No tenemos que poner la sumatoria, no es necesario, porque los valores aquí están bien definidos. O sea, solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nada más. Entonces solo esos hay que poner, por eso no le vamos a poner la sumatoria. Entonces el siguiente que debemos poner vendría a ser, aquí está la expresión C sub k coseno de kw sub 0 por t menos θ sub k. El siguiente sería para el k igual a 1, tiene una amplitud de 0, que vendría a ser este de aquí. Para k igual a 1 tiene una amplitud de 0, así que no lo vamos a poner, porque 0 por toda la expresión de la fórmula se hace 0. Para k igual a 2 tiene una amplitud de 2, ese sí lo vamos a poner. Entonces ponemos más 2 veces el coseno de k. ¿Cuánto vale k? K vale 2, porque es para k sub 2, para c sub k2. El w sub 0, que vendría a ser, en este caso, ¿cuánto? Vamos viendo.
Ahora aquí quiero disculparme porque no es versus T sino versus W. Debemos recordar que el espectro de magnitud o el espectro de fase se puede hacer versus W o versus K, que son los armónicos, ¿sí? Y recordar también que el W total es igual a W sub 0, que es el, por así decirlo, el fundamental por K, que son los armónicos. Entonces, si nosotros sabemos eso, si aquí tengo K por W sub 0, el armónico correspondiente por el W sub 0, que es la frecuencia fundamental, me da como resultado el W, este W que está aquí. Entonces, yo para poder hacer la representación, por ejemplo, si voy a hacer estaba aquí con el de amplitud 2, que es este de aquí, el W que le corresponde es 2, este W que está aquí, este de aquí. Entonces vendría a ser que el K por W sub 0, bueno, como iba diciendo, las gráficas de espectro de magnitud y de fase se desarrollan como el C sub K versus W o versus K versus W o versus los armónicos. Y recordar también que W es igual a W sub 0, que es la frecuencia fundamental, por K, que es el armónico. Entonces aquí tengo K W sub 0, yo puedo hacer lo siguiente. Estábamos por aquí, poner la amplitud, que en este caso es 2, que lo pusimos acá, por el coseno de KW sub 0, que ya debería ser este 2 que está aquí, porque KW sub 0 es igual a W. Como el W aquí es 2, entonces ponemos el 2, que reemplazaría toda esta parte, por T menos el θ sub K. En este caso el θ sub K vendría a ser el ángulo de desfasamiento que le corresponde. En este caso, para W igual a 2, debería ser lo mismo que está acá, tiene un ángulo de menos pi. El ángulo se lo pone tal y como está ahí, ¿sí? Yo sé que la fórmula dice menos θ sub K, pero el ángulo se lo pone tal y como está ahí. En este caso, si dice que el ángulo es menos pi, se pone menos pi. Entonces ahora lo siguiente que resta vendría a ser el siguiente. El siguiente tiene una altura de 1, entonces ponemos más 1 por el coseno, más 1 por el coseno de ¿cuánto? De KW sub 0, en este caso vendría a ser 3T, y más el ángulo que le corresponde, que en este caso para K igual a 3, que está acá, vendría a ser igual, o para W igual a 3 vendría a ser menos pi medios, y ese vendría a ser la representación en serie de Fourier armónica para nuestra señal cuando nos dan el espectro de magnitud y el espectro de fase, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? En el literal B, ¿qué nos piden? En el literal B nos piden encontrar, por simple inspección, esquematice adecuadamente el espectro de coeficientes de Fourier complejos exponenciales. Yo necesito los espectros de Fourier complejos exponenciales, yo necesito los D sub K. Entonces, para esto yo recuerdo que hay una fórmula que dice que los C sub K en valor absoluto son igual a 2 veces D sub K, pero esto se cumple cuando la señal x de t es una señal real. Eso deben recordarlo. Si x de t es real y se cumple para todo K menos en K igual a 0. Entonces, de esta expresión que está aquí vamos a despejar D sub K. Al despejar D sub K tendremos que C sub K sobre 2 es igual a D sub K. Y nos quedaría la expresión que D sub K en valor absoluto es igual a 1 medio C sub K. Entonces esta expresión nos va a ayudar a poder encontrar el espectro, ¿no? Nos va a ayudar a encontrar el espectro. Otra cosa, como esto se cumple para todo para menos K igual a 0, esto ya quiere decir que C sub 0 es igual a D sub 0, es decir, para el coeficiente armónico en 0, el
coeficiente armónico es igual al coeficiente en cero de la señal compleja exponencial. Entonces, teniendo esto en consideración, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer la gráfica de lo que vendría a ser el D sub K versus W, y valiéndonos de esta expresión y de esta expresión vamos a partir de la gráfica que ya tenemos. En este caso, para el K igual a 0 tiene una altura de 2, entonces para aquí en 0 tiene una altura de 2, entonces vamos a hacer un palito con una altura de 2. ¿Por qué? Porque en 0 tanto C sub 0 es igual a D sub 0, pero en cambio para 1 tiene un valor de 0, vamos a poner por aquí, para 1 tiene un valor de 0, para 2 tiene un valor de 2, una altura de 2, pero recordamos, aplicando esta fórmula, si aquí reemplazamos el 2 tendría una altura de 1, entonces para el valor de 2 tendrá una altura de 1. Para el 3 tiene una altura de 1, entonces al sacarle la mitad a sí mismo, para el 3 tendrá una altura de 1 medio. Y para el 4 tiene una altura de 0. ¿Ya? Entonces, como lo había dicho, para el valor en 0, C sub 0 igual a D sub 0, tiene un valor de, o sea, como C sub 0 es igual a D sub 0, tendrá el mismo valor, en este caso es 2. Pero para todos los demás tendrá la mitad, porque ya para todos los demás estamos usando esta fórmula. Ya, y como nosotros tenemos la expresión aquí como con valor absoluto, nosotros podemos aplicar lo siguiente. El D sub K tiene la propiedad de que el lado de C sub K se puede reflejar, y ese vendría a ser mi C sub K, o sea, puedo reflejar lo siguiente. Repito, el D sub K tiene una propiedad de que, en este caso, todo este lado del C sub K yo lo puedo reflejar y vendría a ser mi D sub K. En este caso, lo que estaría haciendo es reflejar todo esto que está aquí del otro lado. Para menos 1, para menos 2, en este caso tendría una altura de 1, y para menos 3 tendría una altura de 1 medio. Déjame hacer este más alto. Y el menos 4 tendrá una misma altura de 0. Ya. Y hasta ahí ya estaría resuelto el problema, porque solo eso nos pide esquematizar el espectro de los coeficientes de Fourier complejos exponenciales. Espectro de los coeficientes de Fourier. En este caso si habla del espectro de los coeficientes, habla del espectro de magnitud, pues. En este caso vendría a ser solo esta gráfica, el espectro de magnitud, y esa vendría a ser la solución. Ahora, si en caso de que nos llegasen a pedir obtener la potencia, esto va a ser un extra, la potencia de la señal x de t, ¿cómo la podemos obtener? La potencia es igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de la señal d sub k elevado al cuadrado. Los valores de d sub k, en este caso lo estaríamos obteniendo de la gráfica del espectro de magnitud de d sub k, que vendría a ser el d sub 0, d sub 2, o sea, vendría a ser de estas magnitudes que están aquí, aplicarle la fórmula. Vamos a aplicarle la fórmula entonces. Vendría a ser cuántas amplitudes tendríamos que utilizar en la fórmula. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a aplicar la fórmula para cada una de ellas. Para d menos 3, para este tendrá una amplitud de 1 medio. Entonces, aplicando la fórmula sería igual a 1 medio elevado al cuadrado más, que es la sumatoria,
El siguiente tiene una amplitud de 1 más 1 elevado al cuadrado más, el siguiente tiene una amplitud de 2 más 2 elevado al cuadrado, el siguiente tiene una amplitud de 1 más 1 elevado al cuadrado, y el siguiente tiene una amplitud de 1/2 más 1/2 elevado al cuadrado. Resolviendo todo esto, ya lo tengo resuelto, así que no lo voy a hacer. Me da 6,50 y esa es la respuesta. ¿Sí? Ahora, si nos piden obtener, lo que hicimos hace un rato fue la potencia de la señal x de t, que la obtuvimos con los d sub k. A ver, para continuar quisiera resaltar lo siguiente. A ver, esta fórmula que está aquí, la que se encuentra aquí, esta fórmula es una fórmula de potencia, ¿sí? Es una fórmula de potencia para señales periódicas. Potencia para señales periódicas. Pero en este caso se utiliza específicamente para las señales periódicas complejas exponenciales, porque tienen el d sub k, ¿sí? Ya en la fórmula se encuentra el d sub k. Yo anteriormente había dado una explicación más profunda de la utilización de esta expresión de potencia. Ahora vamos a calcular otra potencia, pero esta vez la potencia de la señal x de t, que es igual a 1/2 por la amplitud al cuadrado. Esta fórmula de potencia también ya la hemos visto antes y ya había hecho una explicación más profunda en clases anteriores por ahí de los temas de series de Fourier. Y esta aquí es una potencia, una fórmula de potencia también para señales periódicas. Pero esta aquí es una fórmula de potencia para señales periódicas más general, o sea, se utiliza para todo tipo de señales periódicas que tengan amplitud. En este caso la vamos a utilizar en la señal periódica, aquí la vamos a usar en el espectro armónico. El espectro de Fourier de la señal, el espectro Fourier armónico. Cuando digo armónico me refiero a la representación de Fourier armónica. ¿Por qué? Porque la señal armónica, si ustedes se dan cuenta aquí en su representación, depende de cosenos, ¿sí ven? Y la señal coseno es una señal netamente periódica. Entonces nosotros vamos a aplicar la fórmula de potencia para esta expresión que está aquí. Y si la usamos, lo que tendríamos que hacer, las amplitudes que vamos a usar son estas, el 2 y el 1. Y el c sub 0, que es 2. Entonces al aplicar esa expresión vendría a ser lo mismo que tener, en este caso, vendría a ser igual a 1/2 la amplitud de 2 al cuadrado más 1/2 con la amplitud de 1 al cuadrado, que son las que vimos aquí, el 2 y el 1. Pero ahora este 2, que es el c sub 0, ese 2 va a ir solo, es decir, no se va a ir a dividir para 2. Ese 2 va a ir solito y va a estar elevado al cuadrado. Esa es una condición de la utilización de esta fórmula. El c sub 0, en este caso este de aquí es el c sub 0. El c sub 0 no se lo divide para 2. ¿Sí? Si ustedes ven la gráfica, aquí está el c sub 0 vale 2, el c sub 2 vale 2 y el c sub 3 vale 1. Entonces el c sub 2 vale 2 y el c sub 3 vale 1. Y entonces resolviendo esto nos da los mismos 6.5 que nos dio, o 6.50 que nos dio en la parte de acá arriba, ¿sí? Como había dicho antes, esto ya lo había explicado antes con más profundidad,
cuando había dado este tema en series de Fourier, unas clases más atrás. Bueno, eso vendría a ser todo por el momento, porque bueno, ahí ya terminamos el ejercicio, porque solo eso nos pedía. Y lo de la potencia fue algo extra que quise hacer. Les recuerdo que sí, el curso ya está por terminar. A ver, como les iba diciendo, si este curso les ha servido, si sienten que les ha sido útil y está en sus posibilidades el poder contribuir para el canal, debajo del video y debajo de la mayoría de los videos voy a estar dejando este enlace que está aquí, para los que deseen, al darle clic a este enlace, puedan hacer alguna contribución para la mejora del canal. Porque como bueno, ya pronto va a terminar el curso de señales y sistemas, estaba pensando en hacer otros cursos. Quisiera expandir un poco este canal. Y suscríbanse a ver si llegamos por lo menos a los 1000 suscriptores. Bueno, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Vamos viendo si podemos resolver más ejercicios del curso de señales y sistemas. Ya serían ejercicios tipo examen como los que hemos estado resolviendo. Y con eso terminaría ya el curso y empezaríamos otro. Nos vemos, espero que se haya entendido en su mayoría. Y como siempre digo, sigan creciendo en el conocimiento.